Supercrack Estrella presenta Viajando en el tiempo con Eliseo y Jason en épocas de vampiros. Un libro narraba el viaje en el tiempo de dos astronautas que habían puesto rumbo al pasado para conocer a Jesús de Nazaret, y así desvelar una verdad que durante décadas se había mantenido como confidencial. Al cabo de 2 años se publicó la segunda parte, y el éxito seguiría llegando hasta completar las 10 partes del diario de Jason, uno de los astronautas que se subieron a bordo para completar la misión. El lenguaje, entre la admiración y la ciencia, y la magia espiritual del protagonista absoluto, catapultaron a la obra a lo más alto. La historia de Jason enamoró a millones de lectores, pero no estaba solo en esta misión. Eliseo, el otro astronauta a bordo, se convirtió en otro testigo de los prodigios de Jesucristo. Su descripción, 3 décadas después, completa la historia de la Operación Caballo de Troya. Con el tiempo en mi canal hemos descubierto que esta historia es totalmente cierta y hay montones de pruebas de que Jason y Eliseo realizaron muchos saltos en el tiempo, viajaron a la época de Jesucristo para descubrir si de verdad existió, y comprobaron que todo era real, pero en otro salto del tiempo les mandaron descubrir si los vampiros en el pasado fueron reales. Para ello buscaron historias de vampiros, y encontraron una vieja historia de vampiros del año 1710 en Serbia, una historia muy documentada. En principio la élite pensó mandar en el tiempo a Jason y Eliseo al año 1710 a un pueblo de Serbia llamado Medveja. Aquí en este pueblo se pudo vivir un caso de vampiros muy documentado de ese año 1710, pero los historiadores que tenían que decidir a qué época viajar en el tiempo, pensaron que los vampiros de Serbia del año 1710 eran una minoría, que apenas podía sobrevivir en aquel año. Para ese año los vampiros ya se tenían que enfrentar a armas de fuego muy poderosas, allá quedaban muy pocos vampiros vivos, apenas sobrevivían de mala manera escondiéndose. Pensaron que sería mucho mejor viajar más atrás en el tiempo, al año 1350 al mismo pueblo de Serbia, donde ocurrieron los hechos del año 1730, la razón era simple: más atrás en el tiempo quizás podrían encontrar una colonia de vampiros en todo su esplendor. El año elegido fue el año 1350 en Serbia, en el mismo pueblo donde ocurrieron unos hechos con vampiros en el 1730, Medveja, Serbia. Jason y Eliseo viajaron en el tiempo al año 1350, a un lugar llamado Dekani en Serbia, que está a unos 100 kilómetros de Medveja, Serbia. Una vez en Dekani, Serbia, contactaron con un monje del monasterio de Dekani, le convencieron de que eran viajeros del tiempo, enseñaron su tecnología a este monje, mostraron un teléfono móvil del futuro, y le hablaron de su viaje en el tiempo a la época de Jesucristo. El monje quedó tan asombrado con todo, que prometió ayudarlos con alojamiento y comida mientras buscaban algún vampiro real en Serbia. A cambio el monje les pidió una cosa: a cambio dejarse dibujar en una pintura, mostrando esa tecnología en un cuadro que mostraría el relato que Jason y Eliseo contaron al monje de lo que vivieron en la crucifixión de Jesucristo. Así nació un cuadro donde aparece Jason hablando con un teléfono móvil, titulado La crucifixión de Jesucristo, que está en el monasterio de Dekani. En ese cuadro aparecen Jason y Eliseo. Jason está con un teléfono móvil, mientras en el cielo aparece tecnología de los ángeles caídos llamada por nosotros ovnis. El investigador César Reyes pone a consideración ciertos símbolos muy antiguos que, sin razón conocida, aparecen en el fresco de la crucifixión de Cristo en el monasterio Visoki de Dekani. Proclamado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 2004, el monasterio Visoki de Dekani, en Kosovo, es la iglesia medieval mejor conservada de los Balcanes, y todo un símbolo de la religión ortodoxa serbia, dedicado a Cristo Pantocrátor, de imponente arquitectura romántica y bellamente adornado con frescos que son un ejemplo acabado del arte bizantino. El monasterio fue establecido en 1327 por el rey Stefan Uros III de Kanski, y su construcción fue continuada y concluida en 1335. Luego de la muerte del rey en 1330, por su hijo y sucesor al trono Stefan Uros IV Dusan, aunque los frescos recién fueron acabados en 1350, esto es, exactamente, a mitad del siglo XIV. Más allá de su incontestable valor histórico/cultural, esta iglesia ha cautivado desde hace algo más de 40 años el interés de los defensores de la hipótesis del antiguo astronauta a causa de una provocativa pintura de la crucifixión de Jesucristo que muestra en el cielo 2 raros objetos
cuyo aspecto permite evocar alguna especie de runabout Star Trek. De hecho, incluso sin necesidad de aguzar la vista ni forzar para nada a la imaginación, puede uno ver claramente a sendos personajes sentados en el interior de cada objeto celestial, al igual que pilotos demonios ángeles caídos cuyas manos parecen patentizar de la mejor manera la actitud de aquel que está manipulando los controles de alguna clase de ingenio volador. Uno de los casos más estudiados sobre la creencia en vampiros es el de Arnold Paole, fallecido en 1732 en Medveja, un ajduk, partisano, serbio que supuestamente se convirtió en vampiro tras su muerte. Los escritos señalan que Paole fue atacado por un vampiro, pero que se curó él mismo tras seguirlo hasta su tumba, desenterrarlo, cortarle la cabeza y comer tierra de la sepultura mezclada con la sangre del vampiro. Murió aplastado por un carro, pero pasados unos días su cadáver no mostraba señales de descomposición y su sangre fresca, apuntan los informes médicos de la época, fluía desde sus ojos, nariz, boca y orejas. El informe médico que dio origen a la leyenda tiene que ver con la poca comprensión que se tenía entonces sobre el proceso de descomposición de los cadáveres. El hecho de la presencia de sangre en las cavidades del cuerpo de Paole se explica mediante la costumbre de enterrar a los sospechosos de vampirismo boca abajo, incluso clavando piernas y brazos al fondo del ataúd. Curtido en el campo de batalla, acostumbrado a matar y a ver morir, Paole era un hombre rudo, en cierto modo despiadado, pero que a estas alturas de su vida estaba cansado, hastiado de defender la tierra para que otros, en la corte, pudieran disfrutar de sus acómodos. Además, la soldadesca que compartía infortunio con él en la trinchera, le había oído en más de una ocasión narrar una historia que no por sorprendente, en esos tiempos, dejaba de tomarse como cierta. Arnold Paole afirmaba que años atrás, cuando se ganaba la vida como soldado de fortuna, en una población llamada Gosova sufrió el ataque de un supuesto vampiro. Él, consciente de su fortaleza y del horrendo futuro que le aguardaba de no poner remedio, optó por perseguir al temible ser, y una vez alcanzó su sepultura lo desenterró, le cercenó la cabeza y mezcló la sangre que fluía como manantial con la tierra que cubría la caja. Fue entonces cuando, en una escena indescriptible, el ajduk comenzó a comerla, a devorarla con el ansia del que se sabe ante los últimos instantes de su existencia, de que su alma, a partir de esa jornada, iniciaba un lento e imparable descenso hacia la oscuridad. Años después regresó a su patria con su particular cargamento de miseria, y durante un tiempo se dedicó a las labores del campo, olvidando los duros trances que le regaló el destino. Una mañana, ya en 1726, se disponía a cargar el heno en un gran carro, cuando este se desplazó cayendo a plomo sobre nuestro infortunado protagonista, causando tales destrozos en Paole que a este no le quedó más remedio que morirse, enterrado con pocas lágrimas en el cementerio de Medveja. Al cabo de 3 semanas ocurrió lo que nadie hubiera deseado jamás. Primero una muerte, después otra y así hasta un total de 4 parroquianos que fenecieron entre fiebres y alucinaciones, no sin antes gritar que el causante de tanta penuria era un habitante de las tinieblas, que levantándose de su tumba cada madrugada les extraía la sangre, provocando un estado de anemia del que no pudieron escapar. Y su nombre era Arnold Paole, el ajduk enterrado días atrás. Con los cuerpos aún calientes y esas palabras retumbando en la sien, las autoridades de la población dieron las pautas a seguir para desvelar tamaño enigma. Así pues, los gitanos atravesaron la puerta del camposante, la lluvia arreciaba, apagando el fuego purificador de las antorchas, invitando a los profanadores a que marcharan de allí, porque la oscuridad que vestía este campo de muertos iba más allá de los que se percibía a simple vista. Protegidos por la sombra de la cruz, llegaron al sitio en el que yacía Paole. Con más miedo que firmeza empezaron a excavar, apartando las escorias. Y por fin tocaron madera. El silencio se apoderó del lugar, tan solo roto por las gotas de lluvia y su monótono golpear contra las cruces retorcidas. Había que hacerlo, y así se hizo. Uno de los integrantes de la siniestra comitiva abrió el ataúd, saliendo al instante despavorido del agujero, porque allí, a un par de metros bajo la tierra removida, se encontraba el cuerpo de Arnold Paole, con las uñas crecidas, barba de varios días y el rostro sonrosado, como si estuviera disfrutando de un plácido sueño. Los presentes llegaron a la conclusión de que se encontraban ante un vampiro, causante además de lo que, de no pararse, podía acabar siendo una pavorosa epidemia. De este modo, siguiendo protocolos nunca escritos, atravesaron su corazón con una estaca de fina punta, ante lo que el horrendo ser reaccionó convulsionándose salvajemente, intentando atrapar a los que sin pronunciar palabra contemplaban la escena, vertiendo sangre a mansalva como si fuera una gigantesca sanguijuela.
Después cortaron su cabeza y quemaron el cadáver, repitiendo a continuación la operación con las 4 víctimas de Paule. Aparentemente había logrado acabar con el mal, atacando directamente a la raíz del mismo. Aparentemente el 7 de enero de 1732 los médicos militares, encabezados por Johannes Flukinger, enfilaban el último tramo que les habría de llevar a Medvedja. Una vez allí se reunió con las autoridades del pueblo. La situación era peor de lo imaginado, los terribles episodios de 1726 parecían retornar. En la difícil misión le acompañaban 2 oficiales, los tenientes coroneles Butner y von Lindenfels, y 2 expertos cirujanos militares, los doctores Siegele y Baumgarten. Las informaciones que con cuentagotas habían llegado a la capital del imperio indicaban que sería necesario analizar varios cuerpos afectados por la misteriosa enfermedad. Y así, sin más dilación se pusieron manos a la obra. En apenas 3 días habían fallecido 17 personas, y todo apuntaba a que de no dar con el causante de la masacre, en las próximas horas continuarían las muertes. La escena se repitió una vez más. Acompañados de varios gitanos y de las autoridades locales fueron abriendo, una a una, las tumbas de los atacados. Y en ellas hallaron 5 cuerpos en avanzado estado de descomposición, mientras que los 12 restantes permanecían incorruptos, con la piel rosada y los órganos internos repletos de sangre sin coagular. A todas luces se trataba de vampiros, o al menos eso concluyeron a la luz de los candiles de aceite, ordenando a los gitanos que quemaran los cuerpos, previo desarrollo de los pasos sobradamente conocidos. Los presentes llegaron a la conclusión de que se encontraban ante un vampiro, causante además de lo que, de no pararse, podía acabar siendo una pavorosa epidemia. De este modo, siguiendo protocolos nunca escritos, atravesaron su corazón con una estaca de fina punta, ante lo que el horrendo ser reaccionó convulsionándose salvajemente, intentando atrapar a los que sin pronunciar palabra contemplaban la escena, vertiendo sangre a mansalva como si fuera una gigantesca sanguijuela. Después cortaron su cabeza y quemaron el cadáver, repitiendo a continuación la operación con las 4 víctimas de Paule. Aparentemente había logrado acabar con el mal, atacando directamente a la raíz del mismo. Aparentemente el 7 de enero de 1732 los médicos militares, encabezados por Johannes Flukinger, enfilaban el último tramo que les habría de llevar a Medvedja. Una vez allí se reunió con las autoridades del pueblo, la situación era peor de lo imaginado, los terribles episodios de 1726 parecían retornar. En la difícil misión le acompañaban 2 oficiales, los tenientes coroneles Butner y von Lindenfels, y 2 expertos cirujanos militares, los doctores Siegele y Baumgarten. Las informaciones que con cuentagotas habían llegado a la capital del imperio indicaban que sería necesario analizar varios cuerpos afectados por la misteriosa enfermedad. Y así, sin más dilación se pusieron manos a la obra. En apenas 3 días habían fallecido 17 personas, y todo apuntaba a que de no dar con el causante de la masacre, en las próximas horas continuarían las muertes. La escena se repitió una vez más. Acompañados de varios gitanos y de las autoridades locales fueron abriendo, una a una, las tumbas de los atacados. Y en ellas hallaron 5 cuerpos en avanzado estado de descomposición, mientras que los 12 restantes permanecían incorruptos, con la piel rosada y los órganos internos repletos de sangre sin coagular. A todas luces se trataba de vampiros, o al menos eso concluyeron a la luz de los candiles de aceite, ordenando a los gitanos que quemaran los cuerpos, previo desarrollo de los pasos sobradamente conocidos. Tras el examen, las cabezas de los vampiros fueron cortadas por los gitanos locales y después se quemaron junto a los cuerpos, tras lo cual las cenizas fueron arrojadas al río Morava. Los cuerpos descompuestos, sin embargo, fueron devueltos a sus sepulcros, todo lo cual atestiguo junto con los médicos castrenses auxiliares que me fueron adjudicados. El abajo firmante atestigua que todo lo que como médico castrense del honorable regimiento Fürstenbusch ha observado en materia de vampiros, junto a los médicos castrenses que firman con él, es verídico y se ha realizado, observado y examinado en nuestra presencia. Para confirmarlo estampamos nuestra firma de nuestro puño y letra Belgrado, 26 de enero de 1732. Operación Caballo de Troya. Durante la década de los 60, la NASA finalizaba un proyecto secreto que le permitía ni más ni menos que viajar en el tiempo. Se determinó que la nave viajaría a la época de Jesús, el 30 de marzo del año 30, sobre el Monte de los Olivos en Jerusalén. Eliseo, el otro acompañante de la misión, tenía el papel de quedarse a bordo de la nave y contactar con el módulo, pero también dejó escrito todo lo que vio, oyó y sintió, e incluso llegaría su momento para realizar misiones de campo.
Jason y Eliseo encontraron un reino de vampiros en el 1350, a los que pudieron expulsar con la ayuda muchos guerreros serbios hacia las montañas, ya que una epidemia muy peligrosa se estaba extendiendo por el mundo de demonios en ese año. Jason y Eliseo realizaron un regalo al monje que les ayudó en esta lucha contra los demonios, y regalaron al monje de Serbia la reliquia más estudiada de la historia, la sábana santa. Para muchos no importa si la sábana es o no auténtica, sino la experiencia espiritual que transmite. No obstante, el debate científico está a la orden del día y, desde que apareció en Lirey, Francia, en la década de 1350 de la mano del caballero Geoffroy de Charny, quien nunca aclaró cómo se había hecho con ella, su origen ha sido uno de los misterios predilectos tanto por creyentes como por detractores. Es posiblemente la reliquia más estudiada de la historia y, sin embargo, sigue sin haber consenso al respecto. Se trata de una pieza de lino de 4,32 metros de longitud y 1,1 de ancho que tiene impresa la parte frontal y la dorsal de un hombre. La figura corresponde a un individuo de cerca de 1,80 metros de alto que tiene el aspecto típico con el que se ha presentado a Jesús, con pelo largo y barba, y las lesiones, producidas por latigazos, la corona de espinas y los clavos, descritas en los relatos de la Pasión. Y, por si fueran pocas las coincidencias, ahora un nuevo hallazgo alimenta aún más las creencias sobre su origen religioso. Thank you for watching. Las partículas encontradas revelan el gran sufrimiento de la víctima, lo que desmentiría la teoría de que fue pintado durante la Edad Media. Un equipo de científicos del Instituto de Materiales de Trieste y del Instituto de Cristalografía de Bari, pertenecientes al Centro Nacional de Investigación de Italia, junto con la Universidad de Padua, ha concluido que el tejido de la reliquia estuvo en contacto con sangre humana, en concreto, con una persona que fue torturada. El secreto está en la sangre según los autores del estudio. El lienzo contiene nanopartículas que no están presentes en la sangre de una persona sana. Al respecto, Elvio Carlino, director de la investigación, asegura que esas partículas revelan el gran sufrimiento por el que pasó la víctima, que luego fue envuelta en el paño fúnebre. Dichas características no pueden replicarse, por lo que el hallazgo, publicado en la revista científica PLOS, desmentiría así la teoría de que el rostro humano fue pintado durante la Edad Media, pues hay quien mantiene, entre otras críticas, que la postura representada muestra incongruencias o argumentan que las pruebas del carbono 14 realizadas en 1988, autorizadas por la Santa Sede, lo databan entre los siglos XIII y XIV. El semblante tiene los ojos cerrados, es el rostro de un difunto y, sin embargo, nos mira de un modo misterioso y habla en el silencio. En concreto, los científicos se refieren a una amplia presencia de partículas de creatinina unidas a las de ferritina, elementos que se suelen encontrar en pacientes que han sufrido múltiples traumas o torturas. Estos descubrimientos tan solo pueden ser revelados por los métodos recientemente desarrollados en el campo de la microscopía electrónica, explica Carlino. Al igual que lo es ahora en Turín, también fue punto de destino de peregrinos, y un negocio redondo, en el siglo XIV. Y, como hoy en día, no estaba exento de polémicas. El sudario terminó en la iglesia de Nuestra Señora del Rey, pero fue el Papa Clemente VII el que informó de que se trataba de una pintura o cuadro. Desde entonces recorrió ciudades a lo largo de 2 siglos, como muchos otros que populaban por la Europa de la Edad Media, hasta que llegó a su lugar actual, la Catedral de la Ciudad Italiana, en 1578. No fue hasta 1958 cuando el Papa Pío XII autorizó la imagen vinculada con la devoción hacia Santa Faz de Jesús, y desde entonces su idilio con la Iglesia Católica, aunque ambiguo, se ha ido desarrollando con los años. Tal vez, con este nuevo hallazgo, se anime a formalizar la relación. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.